momentos de las 20 horas son de TVN. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Veo en el monitor de nuestro canal hermano, TVN, que están dando ahí todavía Vuelve Temprano, una teleserie que ha generado discusión no solamente desde el punto de vista televisivo, sino que desde el punto de vista social. Y a partir del tema que surge ahí, se ha instalado nuevamente esto de ¿saben los padres dónde están los hijos? Es un tema que recurrentemente aparece. A partir del ejemplo que les mostramos hace un rato, lo que ocurrió en una discoteca en Viña del Mar, donde jóvenes consumiendo éxtasis terminaron intoxicados, pero no solamente a partir de eso, sino que en tantas otras oportunidades donde los padres creen que sus hijos están en un determinado lugar o con un determinado amigo o amiga, o con un determinado comportamiento y están haciendo cosas muy diferentes. ¿Saben realmente los padres y cómo es la relación padre-hijo? Bueno, es lo que vamos a conversar esta noche para poder entenderlo un poquitito mejor. Vamos a conversar con Edmundo Campuzano, psicólogo y académico de la Universidad Mayor. Edmundo, gracias por estar aquí, bienvenido. Encantado, gracias. Nicolás Dualde, director del Instituto Nacional de la Juventud, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Víctor Cabrera, psicólogo de la Universidad Autónoma, gracias por estar aquí, bienvenido también. Gracias a ti, Juan Manuel. Voy a partir contigo, Nico, después sigo con ustedes sí, dos, pero como representante de los jóvenes. ¿Saben los papás dónde están sus hijos? ¿Crees tú, según la mirada? Entiendo que ustedes han hecho estudios y estadísticas también, hasta donde ustedes comprenden. ¿Saben realmente los papás en qué están sus hijos? No me refiero necesariamente en la noche, sino en qué están, cómo son realmente sus amigos, qué cosas les gustan, para dónde van, qué cosas realmente no les interesa. Bueno, nosotros vemos hoy día que existen cada día mayores niveles de conexión y de comunicación. Nosotros creemos que cada vez los jóvenes tienen mayores grados de cercanía con los padres en el sentido de que ya no existe no tan solo el teléfono, sino que también WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera, distintos mecanismos donde los jóvenes se van comunicando con los padres a través de otras vías. Los padres pueden incluso conocer muchas veces cómo los jóvenes actúan en distintos espacios. Yo creo que existe mayores grados de comunicación y de conexión entre ellos, por lo tanto, hoy día un padre puede estar mucho más informado acerca de dónde está su hijo, qué está haciendo y cuáles son las conductas que realiza habitualmente. Ya, por lo tanto, en teoría debiese saber. En teoría debiese estar un poquito más informado. ¿Y tu percepción, has visto en las conversaciones que tienes con los jóvenes, y me imagino también con padres, es que saben o no necesariamente? Bueno, eso va variando en cada caso, pero la verdad las cosas que nosotros, por lo menos la conversación que tengo habitualmente con jóvenes o los foros que participamos, yo me doy cuenta que cada vez los jóvenes prefieren informar más que nada, prefieren que se conozca dónde están, qué están haciendo. Los jóvenes hoy día saben las conductas de riesgo que existen al hecho de ser jóvenes y estas conductas de riesgo las asimilan, las toman y las hacen suyas. Por tanto, nosotros como Instituto Nacional de la Juventud no tan solo hemos investigado acerca de cuáles son las conductas de riesgo de los jóvenes, sino que además los jóvenes intentan evitarlo, intentan hacer cosas para evitarlo. Por ejemplo, desde tomar un taxi para volverse después de un carrete a sus casas, por ejemplo, también ha sido uno de los motivos de investigación nuestra. O por ejemplo, el consumo de alcohol, intentar hacerlo lo más responsable posible dentro de los límites de un carrete, por supuesto, y tratar de disminuir. Se dan cuenta que existe ese tipo de riesgos, los riesgos los asumen con cierto grado de seguridad o de responsabilidad. Ya, vamos a entrar a ese punto en un segundo más del mundo. ¿Saben los papás dónde está realmente su hijo? Mira, yo creo, Juan Manuel, que aquí se juega uno de los temas más importantes en el desarrollo de una persona. Si tú quieres controlar a tu hijo, la verdad es que tendrías que desarrollar al final un mecanismo de observación constante, un monitoreo perpetuo, saber lo que piensa, lo que hace, a dónde va, y eso la verdad que es insostenible. O sea, no se puede, por más que exista toda la tecnología que hay, pensar en que hay unos padres o una familia que puede estar como una especie de cámara vigilante constante de lo que hace todo el día su hijo para asegurarse de que no le pase nada, que no ocurra nada. O sea, la única posibilidad que tienen hoy día los padres es de alguna manera, y esto no se hace a los 18 ni a los 20, se hace desde que tiene, mira, voy a hacer bien a la edad para esto, pero desde que tiene un año incluso, empezar a trabajar en la medida que corresponde los niveles de autonomía, de responsabilidad, y de que el sujeto vaya aprendiendo que es responsable de su propia conducta. Entonces, yo no digo que a los 10 años los padres le digan, tome las llaves de la casa, pero hay una edad en que sí hay que hacerlo. Yo atiendo muchas familias y me encuentro muchas veces con hijos que tienen 20 y tantos, donde los padres se refieren a, me estoy preguntando con quién vive usted, y me dicen, bueno, y mis niños. Y uno dice, los niños, bueno, ¿qué edad tienen sus niños? 20, 22 y 24. Entonces, cuando uno empieza a ver la dinámica de funcionamiento, empiezas a decir, bueno, los niños dan problemas. Y esta metáfora sigue hasta el día de hoy. Lo decían los clásicos de la terapia familiar. Ahora, a niños chicos, problemas chicos, a niños grandes, problemas grandes. Lo que tú estás diciendo es que es imposible que los padres estén permanentemente y que por lo tanto,
en realidad no es ahí donde uno debería poner el foco. Y Sino menos que hoy, más Juan Manuel, donde los padres trabajan, no porque antes estaba la mamá cuidando. Sí, hoy día ya no existe eso tampoco. pero ese argumento, Sí. ese argumento se puede anular del momento en que el mismo aquí planteamos que los papás pueden mirar Facebook, ver las fotos de Instagram, leerle los Twitter. Pero los jóvenes, Es más fácil, digamos, pillarlo en qué andan o en qué no andan, digamos. comillas, porque los jóvenes, un joven astuto también le puede decir a su padre, ¿tú consumiste algo? No, el tipo que es autocontrolado, el joven igual quiere aprender que tiene una vida afuera. La vida en casa es muy bonita, la familia te protege, la familia te da contención, apoyo, afecto. Ya, pero para completar la pregunta que yo te estaba haciendo, lo que tú me estás diciendo entonces, no es que uno debiese concentrarse en saber lo que están haciendo tus hijos, sino que más bien uno debería haber generado desde chico los suficientes grados de confianza, responsabilidad personal. y a ir entregándole cuotas de autonomía para que cuando llegue el momento, dependiendo de la edad, cuando ese joven corra ciertos riesgos, por ejemplo el de la droga, el del exceso en el consumo de alcohol, el del manejar curado, Exactamente. y me imagino que en otras edades otros riesgos también, en el fondo el joven sepa discernir qué es lo peligroso de qué no lo es. Y Eso me sabe está... cómo autorregularse. Juan Manuel, si tú quieres tener una relación de pareja, Chuta, pero es que, ¿cachai? ¿Tú Que puedes los papás vivir? que nos están viendo en estos momentos dicen yo no hice exactamente eso con mi hijo, entonces... nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero tú dijiste a Siempre partir se de un puede año, cambiar. entonces los papás que dicen mi hijo ya tiene 14, yo creo, y que en estos momentos, en enero, mi hijo está en la playa y yo estoy a 150 kilómetros de mi hijo. Ya no generé ese vínculo como me lo está describiendo este señor en la tele. Lo puedo empezar a cambiar. Por ejemplo, mi hijo acaba de entrar a la universidad y nosotros nos damos cuenta que no hemos hecho ese paso con él. Podemos ahora que entró a la universidad decirle, mire, mijito, sabe que nosotros, aunque tengamos plata para pagarle todos los años que usted quiera, la universidad se paga hasta los 26 años y de ahora en adelante es responsabilidad suya. ¿Cómo lo va a hacer? Pero si yo sigo preguntándole los lunes, se levantó, tiene pruebas, ¿cómo le fue ayer? Estudió, pero si esa conducta era del colegio. Entonces, Ya. si yo no cambio mi forma de comportarme con mi hijo, no puedo pedir que él se comporte como adulto también. Y no digo que sea responsabilidad de los padres solamente. Ya, te pregunto a ti también, Víctor, ¿cuál es tu mirada sobre este punto? Porque aquí los papás, hoy deben estar preguntándose, en estos momentos, los papás que tienen a sus hijos de vacaciones y que no están con ellos, sobre todo los más adolescentes, los que ya tienen estos grados de autonomía, ¿con quién estará mi hijo? ¿Estará seguro? ¿Estará tomando mucho? ¿Estará vinculándose a las drogas? Bueno, en realidad la mirada para poder analizar el caso de los adolescentes y su libertad y su autonomía, indudablemente que habría que analizarlo de distintas posiciones, de distintos focos de atención. En la consulta, y yo coincido con el mundo en ese sentido, nosotros nos vemos enfrentados a innumerables situaciones de padres acongojados, aproblemados, absolutamente sin control de sus adolescentes. Pero yo me quiero tomar las palabras del mundo, en el sentido de que hay una suerte de fantasía familiar que da cuenta de que estos hijos que hoy día tienen 18, 19, 20 años siguen siendo los niños. Entonces, cuando, como dice Maturana, y quiero hacer la alusión a este científico chileno, las palabras hacen realidades. Y cuando nosotros decimos estos son los niños, asumimos per se que no son personas que se están construyendo como adultos. Entonces, finalmente lo que va ocurriendo es que vamos tratando a individuos que van a la adultez efectivamente como niños. Y vamos en el camino, dado innumerables circunstancias sociales, laborales, estrés y qué sé yo, perdiendo el norte en cosas que son centrales y claves en la dinámica familiar. Por ejemplo, la comunicación. La comunicación, la apertura, la transparencia, la tolerancia, la apertura, el no asustarnos por lo que está ocurriendo con el adolescente, muy por el contrario, darle toda la apertura y oportunidad para que este adolescente sienta que ese espacio familiar es un espacio donde él puede decir y donde él podrá seguir siendo él. Y no, espérate, perdona que sí, interrumpa aquí, no. pero voy a mirarlo al revés también, que suele ocurrir muchísimo, y seguramente aquí tú vas a estar de acuerdo conmigo, Nico, en que los papás suelen tener este tipo de discusión con el hijo cuando a este hijo al que le dieron más grado de autonomía, cuando se manda un pastelazo, un condoro, dice, viste, no te puedo tratar como adulto. Es que entonces, claro, es distinto, pero se produce el efecto inverso, entonces termina tratándolo como niño porque dice, cuando te doy grado de autonomía, a todos, los más responsables, hasta los menos responsables, cuando nos han dado grado de autonomía nos hemos mandado algún condoro. Sí, pero fíjate entonces que se manda el condoro y existe esta reacción de, no te puedo tratar como adulto. No, porque... claro. Entonces, y vamos para atrás, sí. Bueno, pero mira, es que si lo analizamos desde ese punto de vista, es tomar la historia a mitad de camino. Si lo tomo a mitad de camino, indudablemente que si un adolescente se manda un rarazo, un buen chileno, claro, indudablemente la cuerda, la rienda
se contrae, ¿no es cierto?, y limitamos todas las posibilidades de libertad y autonomía que él tenga. Obvio. Pero sucede que hay una dinámica que es sistemática en el proceso de desarrollo de un ser humano. Fíjate que nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar, pero no nos enseñan a tomar decisiones y no nos enseñan a asumir las responsabilidades por las consecuencias de nuestros actos. Fíjate que si un niño se cae, inmediatamente nosotros vamos, como padres, por supuesto, a acogerlo, pero no le permitimos que él pueda vivir su experiencia. No se trata de que cuando adolescente le demos libertad y una suerte laissez-faire, pero si hay un proceso de desarrollo formativo desde chiquitito, ese niño va construyendo dentro de su estructura cognitiva, de su repertorio cognitivo, esta conciencia de que es capaz de asumir responsabilidades y también hacer frente a las consecuencias de sus errores, porque también sus errores son parte del aprendizaje. Si yo cierro las puertas de la comunicación, si yo me dedico a descalificar, a denostar, lo que va a ocurrir es que tu adolescente cierra sus puertas y va a ser una vida paralela. Ya, vamos de vuelta, Nico, ayúdame para entender primero desde el punto de vista estadístico cómo es el comportamiento de los jóvenes hoy. Miremoslo, no sé, aquí decíamos a los jóvenes todavía los tratamos como niños y te preguntan ¿cuántos años tiene su hijo? Decía él, 21 años. ¿Cuántos de estos jóvenes viven con sus padres hoy? ¿Tenemos más o menos esas estadísticas? No, claro, las tenemos. Mira, en primer lugar, nosotros hemos apreciado como Instituto Nacional de la Juventud y que, a través de las encuestas nacionales de juventud que hemos sacado paulatinamente, de que la mayor parte de los jóvenes ha atrasado ciertas cosas que eran normales en la vida cotidiana a cierta edad y se han ido aplazando. Por tanto, por ejemplo, hoy día el promedio cuando un joven se da, por ejemplo, a la casa, hoy día estamos entre los 27 y los 28 años de edad, cosa que antiguamente se daba entre los 24 y 25 años. Por supuesto, también se ha aumentado las conductas de riesgo que nosotros hemos ido identificando en los distintos jóvenes. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a los jóvenes si se ha subido, por ejemplo, a un vehículo motorizado bajo estado alcohólico. Por ejemplo, un 30% de los jóvenes nos dice que sí, o por ejemplo, un 29% de los jóvenes dice que ha perdido la memoria después de un carrete o después de un consumo excesivo de alcohol. Entonces nosotros también hemos identificado cuáles son las principales conductas de riesgo de los jóvenes y por supuesto estas se ven enfrentadas principalmente con el consumo de alcohol y droga en su gran mayoría. Para darle una mayor dimensión al comportamiento de los jóvenes hoy día, por ejemplo, ¿tenemos claro ya cuál es la edad de iniciación sexual? Lo que pasa es que nosotros no preguntamos cuál es la edad de iniciación sexual, nosotros sacamos le vamos preguntando distintos tramos de edad a los jóvenes a qué edad se fueron iniciando sexualmente, por lo tanto pasan el 50% de los jóvenes, aproximadamente a los 17 años pasa el 50% de los jóvenes y nosotros podemos decir que más de la mitad de los jóvenes ya está iniciado sexualmente. Ya, ¿y cuánto consumen drogas? Tampoco... Nosotros tenemos una estadística de consumo de droga que va en un 62% de los jóvenes ha consumido alcohol como drogas lícitas, un 49% de los jóvenes ha consumido tabaco y un 17% de los jóvenes ha consumido marihuana. Y esos jóvenes... Y entre un 3 y un 4% consumido cocaína, que es un estándar de consumo de cocaína bastante... Estamos hablando de jóvenes de qué edad? De entre los 15 y los 29 años, ese es el promedio de edad que nosotros preguntamos. Ya, de 29 está... Y lo que pasa es que son jóvenes para el Instituto Nacional de la Juventud, nuestra estadística. No, claro. Dijo el que tiene 41, que ya está lejos de bueno, estadística. pero por un poco tiempo. Por un tiempo pequeño, se hace locura. Oye, vuelvo aquí a la conversación del mundo. Es que encuentro que esto se empieza a abrir aquí un mundo. Sí, ¿qué le puede uno decir a los... Ya vamos a hablar de qué le puede decir uno a los jóvenes, que probablemente no lo están viendo porque si es verano están carreteando, pero si los padres muy probablemente que lo estén viendo. ¿Qué le puede decir uno a los padres como para decir, a ver, en esto hay que fijarse? O sea, no quiero hacer la guía rápida, pero tratar de acercarse lo más posible a la guía práctica al menos. Pero hay unos indicadores que a mí me resultan bien importantes a la hora de trabajar en este tema. Una cosa que los psicólogos a veces, yo creo malamente nos hemos encargado de contribuir, es que a la consulta llega mucho adolescente, o mucho niño y mucho joven, distingámoslo, pero voy a hablar de 14, 12 años hacia arriba. La típica reacción de los padres es, le dejo al joven y a mi adolescente aquí en la consulta, hasta luego, avíseme cuando esté listo. Y la clásica complicación es pensar, que el típico error que cometen las familias es pensar que el problema está dentro de ese sujeto, que tiene alguna falla en su personalidad, que tiene alguna aberración interna, del tipo que sea, pero piensan que el problema es el joven. Y no el entorno más inmediato. El 90 y permítanme, colega Víctor, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero uno que trabaja en clínica familiar se da cuenta que, salvo los problemas orgánicos, de origen orgánico, más del 90% de los problemas que presentan, sintomatológicos, consumo, abuso, baja de nota, deserción escolar, conflicto, mal genio, irritabilidad, sintomatología depresiva, lo que me digas de origen psicológico, en el 90 y tanto por ciento, el problema no está dentro del sujeto, está en la dinámica de las relaciones familiares.
Y eso requiere entonces que al menos el profesional que lo atiende tenga la capacidad de mostrarle a la familia que aunque no le guste escucharlo, no es que sean ellos culpables, son parte de un problema. Son responsables, que es distinto. Están implicados en eso. Nadie hace intencionalmente daño a su hijo, la mayor parte. Por lo tanto, tranquilo, no es que sean malos padres. ¿Cuáles son esas grados de responsabilidad? Definamos qué cosas pueden incidir en ese comportamiento del joven cosas muy alterado. básicas. A ver, por ejemplo. Pero en sencillo, voy a hacer analogías muy básicas, pero a mayor problemas de pareja en la relación de padres, peores dinámicas en ponerse de acuerdo respecto a la crianza de los hijos. Por lo tanto, una buena garantía, cosa que hace muy mal las familias, invierten toda la energía en estar con los niños, en salir todos los días con los niños, en criar a los niños, darle todo a los niños, y la pareja queda de lado y entonces por supuesto que no importa conversar, ponerse de acuerdo, tener relaciones sexuales, divertirse, porque piensan que eso es en contra de la familia y olvidarse de los niños. Sin embargo, si la pareja se destruye todo. Eso es un tema. Ya, ¿cuál más? Coordinarse como padres, porque las personas se juntan y se juntan con un proyecto bonito, con ganas de estar juntos, pero la verdad es que tenemos unas nociones extrañas, más o menos difusas, de qué es lo que es ser familia. Entonces dicen, a mí me criaron así y a ti te criaron así, pero nunca se ponen a ponerse de acuerdo cómo es que queremos construir esta familia. Ya, ¿Qué es lo que es el desarrollo de este hijo para nosotros? Voy a avanzar, porque voy a separar aquí también en el entendido de que hay muchas familias monoparentales. Por supuesto. Que son criadas por la mamá, y que por lo tanto ven al papá más lejano, o lo pueden ver más cercano. Voy a hablar de todo tipo de familias. Pero ahí hay un clásico error, Juan Manuel. Hoy día existe mucha familia monoparental quedándose con la madre, y a mí me toca ver muchos hijos que se quedan al servicio de cuidar a la madre para siempre, y ese hijo, la única manera que tiene de darle sentido a la vida de esa madre es darle problemas, porque ser padre por excelencia significa criar y resolver los problemas de los hijos. Ya, déjame no sé si me expliqué. Sí, déjame avanzar a esto, Víctor, también. ¿Qué pasa con los papás que tratan de vivir su vida a través del hijo? Que esto también, que gran tema. Claro, que es un gran tema. Y que eso que cada vez se está viendo más hoy día. Sí. Mira, todo lo que son los conflictos de la adolescencia, primero hay que generar un rayado de cancha que es casi la norma y lo esperable en todo adolescente. Todo adolescente, por definición, y todos nosotros aquí en este panel, ¿verdad?, no hemos tenido conciencia de peligro. Recién antes de comenzar el programa contábamos nuestras experiencias de adolescentes que han sido de horror, por supuesto, y ya las hemos superado. Y por cierto también quienes llegamos a ser adultos hemos sobrevivido en la adolescencia, fíjate lo complicado aquí. Hay omnipotencia, la muerte es muy lejana y por tanto no hay conciencia de peligro. En consecuencia, ¿dónde está la temática central para poder atenuar esta explosión de energía y vitalidad del adolescente? La trama afectiva en la que vive la familia. Y de alguna manera lo que nos dice el mundo es absolutamente cierto. En la consulta, la mayor cantidad de situaciones de adolescentes con problemas de, qué sé yo, de elegir una carrera, con problemas de identidad, etcétera, son fruto de familias que lamentablemente, porque no uno puede andar poniendo el dedo en la llaga y criticar como que fuéramos nosotros acá omnipotentes, qué sé yo, lamentablemente situaciones de falta de comunicación, problemas conyugales, separaciones, lamentablemente, estrés laboral, esa cosa del rendimiento laboral. Fíjate que la gente está centrada, aquí voy a emplear una palabra de Heidegger, en lo cosístico. La sociedad nuestra es de las cosas, no del ser. Y estamos tan preocupados por mantener un nivel y un estatus sociocultural, que nos afamos y nos va la vida en eso. Y los hijos van quedando en un segundo plano, muchas veces criados con las nanas, que hacen un papel fantástico, extraordinario, que compensa muchas veces nuestro rol, pero cuando ya son adolescentes, cuando son seres pensantes, comienzan a pasarnos a la cuenta. Y ahí se echa de menos, y ahí está lo que tú señalas, nos hemos comunicado, o por último, nos cuestionamos como padres en el sentido de decir, bueno, ¿qué he compensado yo? Si yo le he dado a este hijo todo lo que ha querido, notebook, tablets, lo que ha querido, pero es que estoy compensando yo como padre. ¿Lo he frustrado alguna vez? ¿Hemos sido capaces, yo y tu madre, de frustrarte a ti para que entiendas que las cosas no son como tú quieres y en el momento que tú quieres? Déjame recoger eso y preguntarte, Nico, en tu experiencia, en la posibilidad que tú has tenido de conversar con jóvenes, en la distinta mirada de la realidad social. Yo sé que me imagino que este es un elemento que se puede cruzar, no importa si proviene de una familia con mucha, poca plata, monoparental o no. ¿Existe, crees tú, una diferencia, una distancia, podríamos decir, no sé, más liberal probablemente o más desprejuiciada del comportamiento de los jóvenes versus la que tuvieron los padres, por ejemplo, frente al tema del sexo, al tema de las drogas, al tema del consumo de alcohol, al tema de la condición sexual, y que los jóvenes, por lo tanto, sienten que no tienen un lenguaje que les permita entenderse bien con los papás? Lo voy a decir más en simple, que los papás son más prejuiciosos porque son más criados a la antigua que estos jóvenes,
¿O sientes que no necesariamente transita por ahí eventualmente un problema? Nosotros hemos, a ver, una diferencia, si bien nosotros estamos viendo que aquí, tanto Víctor habla, y el mundo habla de la parte más psicológica de los jóvenes, nosotros desde el Instituto Nacional de la Juventud nos toca abordar más que nada la percepción desde los jóvenes. Sí. Y mi rol como director del instituto es más que nada defender que los jóvenes son muy responsables, ¿sí? Entendiendo eso. Entendiendo eso, nosotros dedicamos a hablar. La culpa la tiene el INJU. Nosotros nos dedicamos a hablar acerca de los jóvenes. Pero más allá de eso, nosotros, espérate, está bien. Sí, estamos centrando en los jóvenes con problemas. Sí, eso, creo que para hacer la precisión, porque yo estoy planteando aquí dónde está la incomprensión del padre respecto del hijo y de si saben los padres entre los hijos. No digo que todos los hijos se podía entender exactamente así, no es eso lo que queremos plantear. Muy bien, buena declaración para los jóvenes. Pero nosotros hemos visto efectivamente de que los jóvenes, cuando le preguntamos acerca de sus percepciones, acerca de valores, por ejemplo, en cuanto a los jóvenes, son mucho más liberales y sienten que están mucho más abiertos a varios otros temas que los padres no se sentían de acuerdo, desde la legalización de una serie desde la droga hasta todo lo que tiene que ver con matrimonio sexual, vida en común. Los jóvenes son mucho más abiertos a ese tipo de temas y por supuesto cuando se enfrentan a la opinión de los padres se ven con opiniones muchas veces disímiles y quizá en eso falta un poco más de comunicación y de entendimiento que los jóvenes están viviendo en otra era donde están mucho más abiertos a todo este tipo de temas. Sin embargo, nosotros también sentimos de que los jóvenes en eso mismo cada vez están adquiriendo mayores conductas de responsabilidad en el sentido de cómo su comportamiento, cómo ven ellos que su comportamiento social se va dando. Y es por eso que pasada hace un poco una buena encuesta que nosotros tenemos rápidamente cerca de cómo los jóvenes ellos mismos se toman en cuenta y cómo ellos mismos ven su percepción acerca de la responsabilidad que están asumiendo día a día. No tan solo en el momento que van a carretear, en el momento que salen con los amigos, sino que también en el momento que consumen cierto... incluso nosotros hemos preguntado en alguna encuesta, cuando consumen algún tipo de droga, por ejemplo, prefieren hacerlo en lugares donde ellos se sientan más resguardados, más seguros en el momento de hacerlo. O sea, aquí quiero apuntar con esto, que efectivamente existe una responsabilidad de muchos jóvenes, pero ellos toman estas actitudes de forma mucho más responsable al final del día. Deciden asumir esos riesgos y lo hacen de manera mucho mayor con responsabilidad. Pero dame un segundo, para completar esto que tú estás describiendo, quisiera, y aquí esperaría la respuesta de ustedes también. Para entender bien entonces, los jóvenes podrían en algún momento también hacer parte de esta omisión en el diálogo con los padres frente a cosas que ellos hacen, cosas que les interesan, cosas que consumen, cosas que ven y cosas que disfrutan, precisamente porque tienen un temor a esta incapacidad del padre de poder entenderlo o de tener la suficiente amplitud, no sé cómo denominarlo, no quiero decir que los padres son estrechos de mente, pero probablemente... la mentalidad más análoga, por decirlo así. Esto de percepción, yo creo que efectivamente eso se va dando, o sea que cada vez que uno ve que los jóvenes tienen alguna actitud mucho más liberal y sienten mucho más abiertos a varios otros temas y sienten que los padres no tienen esa misma respuesta, claro que sienten que no hay, son opiniones muy disímiles y por supuesto no sienten esa misma sinergia, o sea, sienten que están hablando de un lenguaje totalmente distinto, no se sienten atraídos a conversar muchas veces algunos temas con los padres o simplemente deciden no conversar con ellos porque saben que al otro lado van a tener una respuesta rotunda que no, entonces... Ahora, es importante recordar, Juan Manuel, que todo lo que estamos considerando ahora como jóvenes se criaron en otra cultura. Quizás tú no, pero los demás sí nos criamos. Estos jóvenes hoy ¿cuántos años tienes? Solo 46. ¿Sí? 28. En nuestra generación, Juan Manuel, en nuestra generación, culturalmente, los jóvenes, los niños, no eran un sujeto de derecho. Nosotros, si nos golpeaban un coscorrón en el colegio, uno no lo contaba en la casa porque probablemente le llegaba otro coscorrón. ¿Sí? En cambio hoy día un joven, un niño chico te dice y le dice al profesor que no tiene derecho a golpearlo ni a tocarlo. Entonces eso cambió. El niño hoy día, a uno lo acostaban a las 8 y uno tenía derecho a estar donde están los adultos. O sea, cambiaron las dinámicas del juego para los niños y existen. Entonces estos jóvenes se criaron con la sensación de que tienen derecho a preguntar, tienen derecho a hacer, tienen derecho a existir. Ahora, cuando un joven, si yo veo como joven que estoy estudiando, me va bien, hago todo lo que corresponde, pero de repente también, no sé, un joven se fumó un pito, yo creo que ese joven tiene la capacidad de decir, si le cuento a mi mamá que me fumé un pito, probablemente la voy a angustiar mucho, entonces me callo esa conducta, pero por otro lado... O no lo va a entender también. O no lo va a entender y entonces ¿para qué la voy a problematizar con eso? Pero también ese joven puede ser sensible y decir, mis papás estarán en condiciones de entender esto, y ahí tiene que ver con lo que decía Víctor, de la capacidad y que él es capaz de leer cómo está esa dinámica relacional. Ahora, uno ve cosas extrañísimas, Juan Manuel. A mí me toca atender muchas parejas que me dicen, tú sabes que en Chile creo que hay cerca de 28 peticiones de divorcio al día.
Eso significa que uno le toca entender mucha gente que dice, estamos separados. ¿Sí? ¿Y dónde vive usted? No, si vivimos en la casa todavía. Entonces llevan 3 años viviendo separados bajo el mismo techo, y entonces después te traen al adolescente porque este niño tiene problemas. ¿Tú te imaginas lo que es para un adolescente ver que sus padres están en la casa, guerra fría, no se hablan, dicen que están juntos pero están separados al mismo tiempo? ¿Cómo me la arreglo con eso? O sea, el nivel de esquizofrenia en la comunicación es tan alto, y después dicen, este joven, ¿qué le pasará que está bajando las notas? Cuando decía yo que el tema tiene que ver con algo invisible para la gente, es mucho más complejo. Lo único que yo les pido es que no la agarren con el joven. ¿Cuánto se desquita el joven entonces? Siempre tengo un problema con la joven, porque ¿cuánto se desquita los adolescentes en este proceso que están viviendo en cuestiones como esta, pero del entorno familiar, ya sea por los problemas propios de la relación de pareja de los padres, o por la situación socioeconómica, o porque los papás no lo entienden, o porque son más conservadores, lo que sea? ¿Cuánto se desquitan fuera de la casa? ¿Cuánto del comportamiento que tienen no es realmente el probar, el porque simplemente les gusta fumar marihuana o les gusta tomar trago, sino porque hay un componente del desquite, de la venganza implícita? Mira, yo no lo llamaría de desquite, yo creo que no estamos de acuerdo, pero me parece que es un acercamiento interesante, porque los adolescentes son personas que somos todos seres afectivos, todos requerimos atención, consideración, etcétera, y por supuesto cuando la esfera familiar, la verdad, está en un caos y la anarquía reina en la dinámica comunicacional, lo que ofrece el mercado al joven son muchísimas posibilidades. Me refiero al mercado, que sea un economicismo un poco arbitrario en esta conversación. Me refiero a los amigos, a las discotecas, me refiero a la droga, a todo aquello que está puesto en el mundo externo al que puede acceder fácilmente el adolescente. La pregunta es, ¿por qué algunos adolescentes abrazan fuertemente todos estos distractores y otros que mantienen cierto recaudo y van de alguna manera modulando, regulando esta participación de la sociedad? Y aquí el tema tiene que ver con la inclusión social. O sea, si dentro de la familia hay una desestructuración tal que el afecto no es el común denominador que está presente en la dinámica familiar, el afecto, la consideración, el valor personal y la inclusión están puestos afuera. Y muchas veces el adolescente, y aquí quiero concordar con Nicolás, en el sentido de que no son los adolescentes la semilla del mal, ni mucho menos, ¿no? Sino que muchas veces el adolescente transgrede los propios valores fundacionales con los que ha sido criado y formado, para poder tener amigos, para ser incluido en el seno del grupo de amigos, gracias a que él consumió droga, que consumió cocaína o pasta base. Entonces ahí es el bacán, el después. Y una vez tuve un paciente, hace un tiempo atrás, que salió de la droga. Y una de las cosas que él admitía, por supuesto, un hombre con harta terapia encima, ¿verdad?, y tratamiento antidroga, y un tipo que salió adelante, me decía, oye, lo que me pasó a mí era que había tal desconcierto en mi familia que yo quería ser el rey en alguna parte. Y si en alguna parte lo fui con el grupo de amigos. Y me drogué, tomé, me borré y estaba arriba de la pelota. Entonces lo que estaba buscando ese hombre en ese discurso es decirme, mira, yo andaba buscando afecto y lo conseguí, pero el costo fue muy profundo. ¿Qué otras cosas buscan los jóvenes que vamos a acuerdo, que todo y se cubren? Que fuman marihuana regularmente, que no significa que fumen todos los días ni a cada rato, pero que fumen regularmente, me refiero regularmente varias veces a la semana. Bueno, ¿qué es lo que están buscando ellos? Porque tampoco uno podría, no sé si califica exactamente este perfil que tú acabas de describir, a lo mejor es bastante más moderado, ¿no? Antes que hablar Nicolás, a propósito de lo que decía Nicolás, se me olvidó decirte que los psicólogos son un poco negativos, así que bueno, hay que excusarme al respecto y tratar de cambiar un poco el switch y ser un poco más positivo. Efectivamente, todos nosotros como hemos sido, porque lo son, nadie nació aquí viejo, pues Juan Manuel, o sea, por lo menos yo también fui adolescente. Entonces lo que buscamos es nuevas sensaciones, nuevas experiencias, el estar probando algo porque tengo. ¿Pero cuánto dura ese periodo? Algunos no se les terminan. Aún estamos algunos en esto, ¿no? Y te digo, mira, es terrible. Había un autor importante de la psicología que se llamaba Murray Bowen y decía que una de las tareas fundantes del desarrollo de un sujeto es lo que él llamaba la diferenciación del yo familiar. Todo sujeto tiende hacia la autonomía y quiere ser un individuo, construir su propia identidad, y para eso tienes que diferenciarte, es decir, alejarte. Bowen llegaba a decir, váyase de la casa en algún momento, y eso se ha retrasado. Entonces, cuando tienes familias pegoteadas, aglutinadas, donde
todo lo que hace el niño está controlado, no se puede caer, no puede experimentar, no puede cometer errores, estamos encima, es pobrecito, pero probablemente no es porque tus padres sean malas personas, no, a ellos quizás también los criaron así. Entonces, limitas el desarrollo de la diferenciación para que yo sienta que soy un sujeto y puedo pensar distinto de mi padre y de mi madre, y entonces a veces una manera de patalear eso es hacer síntomas. Ahora, lo eligen conscientemente, no, si esto no es con el lóbulo frontal, no son el Dalai Lama, ninguno, no lo hacen intencionadamente. Hay un autor bien interesante, Boris Cyrulnik, que habla algo es un etólogo, un científico del comportamiento animal, que dice algo muy central y muy interesante. Dice que los seres humanos, bueno, los animales, están un breve tiempo bajo el amparo de sus padres, ¿no? Porque pronto ya saben a cazar. El ser humano a veces tarda 24 años en salir del amparo de sus padres. Entonces tenemos un largo tiempo para enchocarnos o para quedarnos derechitos. Pero ahora, uno puede responsabilizar a los padres en montones de cosas, pero voy a ir a una pregunta un poco más. No quiero que los padres no es que lo hagan intencional. No, sí, por supuesto que no. Sí, yo creo uno que se junta con alguien con la mejor intención, y las cosas transitan de una manera. Ya hicimos las precisiones correspondientes, todo lo vamos a poner. No, es que entre medio para avanzar, porque se me está yendo el tiempo y tengo dos preguntas pendientes para Nicolás, pero para completar esto que tú estás describiendo y que está describiendo aquí también Víctor. ¿Cuánto puede durar este periodo de, podríamos decir, adaptación, prueba que van teniendo los jóvenes? Me van a perdonar el lenguaje, porque a lo mejor es demasiado directo, pero voy a ser lo más chileno posible para entenderlo. El cabro que se come 4 minas en una noche en una discoteca, que se tomó 7 piscolas, que se fumó 2 pitos, que de repente probó otra cosa, y que al día siguiente, sobre todo en verano, se comió 3 minas más, y se tomó 5 piscolas, y que, los camarógrafos me miran con que, perdónenme, chiquillos, pero es que tengo que explicarlo lo más directamente posible. O sea, ¿qué es la manera en que lo dicen, es la manera en que lo hacen? Sí. ¿Cuánto tiempo puede durar ese periodo? Eso va cambiando porque ahí donde está el foco de riesgo. Sí, de acuerdo. Va cambiando culturalmente, y como decía bien Nicolás, en nuestra generación era hasta los 24, y la mayor parte de nuestras compañeras a los 27, 28 ya eran mamá y tenían su familia y se habían casado y lo habían sacado. Y si iban a la casa del papá a decirle tengo problemas con mi marido, le decían vuelva a su casa, arregle sus problemas. Y tenía que hacerse responsable. Hoy día eso se alargó, y entonces tenemos generaciones que piensan que a los 28, como decía Nicolás, 27 o 30 años todavía pueden... Pero no cansa en algún momento al adolescente ese proceso que dice, ya no me puedo levantar temprano a jugar fútbol después de la caña que me pegué anoche, como que ya no quiero esto andar probando todos los días con cabra o cabro, da lo mismo, sino que ya quiero tener una relación estable. Sí, claro. Por eso pregunto, ¿cuánto puede durar este periodo antes de que el mismo adolescente se canse? Yo creo que la adolescencia hoy día se ha alargado un poco y va, creo, entre los 12 años, 13, hasta los 20 y tanto en algunos. Ahora, insisto, va a depender de los márgenes y los límites que pongan el medio en el que ellos viven para decir, señor, independiente porque usted no quiera crecer, porque la autonomía, la madurez se define como autonomía, responsabilidad e independencia personal, y no se logra con el carnet de identidad por tener 18 años. Ya, perfecto. Nico, ¿cuánto valor le atribuyes tú hoy día porque lo mencionaste al principio, a las redes sociales, a los medios, a la tecnología? Lo que pasa es que los jóvenes cada vez le agregan mayor valor a las tecnologías. De hecho, nosotros cuando lanzamos la 7ª encuesta, una de las cosas que más damos a conocer es que los jóvenes le dan más valor a la tecnología, a Facebook, Twitter, que ir a votar en las elecciones. De hecho, un 61% de los jóvenes considera que es mucho más importante publicar algo en su Facebook, seguir a un grupo en Facebook que ir a votar en una elección. Entonces, los jóvenes cada vez le dan mucho mayor realce a las redes sociales para estar conectados, no solo los jóvenes, sino también para poder ir mostrando su punto de vista a través de estas redes sociales. O sea, los jóvenes no se sienten identificados con ciertos conceptos o ciertas cosas que a las personas de mayor edad lo identificaban. Yo te lo pregunto desde el punto de vista de la relación con los padres. Los papás hoy día pueden preguntarle a los hijos por WhatsApp, hoy día los teléfonos smartphone están disponibles para prácticamente todo el mundo, hay de prepago, los puedes sacar en 24.000 cuotas, pero se pueden comprar hoy día. Claro. La mayoría va accediendo a estos teléfonos, la mayoría tiene cuenta Facebook, muchos tienen cuenta Twitter, cada vez hay mayor Instagram. Entonces, me imagino que, como yo decía al principio, al papá fiscalizar al hijo no le es tan complejo. Antes cuando yo tenía 20 o 18 años, es decir, hace 23 años, yo me podía quedar 2 días fuera de la casa de un amigo y si no tenía el teléfono en la casa en la que me estaba quedando, mi papá tenía que asumir que
Yo estaba bien, en po. este caso Hoy estará día- vivo, estará hoy- vivo. claro, hoy día a las 2 horas si no le respondí el WhatsApp me mandan a buscar con el golpe. De todas maneras, claro que hoy día vemos que existe esa mayor grado de identificación y que los jóvenes los padres tienen mucho más acceso a saber dónde están sus hijos en ese caso. Ahora, por supuesto que, y esto no es que lo veamos en la encuesta del INJU, pero es muy fácil identificar de que los jóvenes, hay jóvenes que son mucho mayor responsables, que prefieren contar, publicar dónde están, que los padres lo sepan, y hay otros que tratan de esconderlo y buscan, lo que tú decías al principio, distintos tipos de formas para que se sepa muy poco dónde ellos están, pero bueno... Por eso mantienen su Facebook bloqueado, y con los padres no hay casos, en su lista de amigos. Nosotros hace un tiempo atrás hicimos un desayuno público en el Instituto Nacional de la Juventud y le preguntaba a muchos jóvenes que estaban ahí acerca de quiénes tenían bloqueado a los padres y eran muy pocos los que le tenían bloqueado. O sea, te digo que la gran mayoría lo tiene abierto, mucha gente publica. Pero sí está pasando que cada vez más jóvenes pero están hay cerrando jóvenes que su lo Facebook. reconocen abiertamente, no, yo tengo cerrado porque la verdad es que no quiero que mis padres vean qué cosas yo hago, qué cosas publico, ni menos las fotos que me suben algunas veces. Entonces, Es el tema. claro, te etiquetan y uno Eso tiene era que asumir antiguo- eso. ¿no? Antiguamente no era el Facebook, pero el joven no quería que la Claro, mamá porque lo el viera en Facebook la de la fiesta plaza, bailando po, con la niña entonces. que le gustaba. po. Claro, Y pero cuando la eso mamá es- le iba a dejar y en un minuto le decía, mamá, ya no me deis besos delante de mis compañeros. O sea, también quería, déjame mi vida privada para mí, porque insisto, la autonomía y la independencia y construir su identidad es una tarea que no se va a terminar nunca en la historia del desarrollo humano. Todos queremos ya. eso. Pero por lo tanto tú sí le atribuyes una relevancia hoy día y por lo tanto un mecanismo útil para los padres para poder comprender mejor, no para fiscalizar necesariamente, para saber en qué anda mi hijo, pillarlo, sino que para poder entenderlo mejor. Yo creo que hoy día existe ese mecanismo, hay que tratar de usarlo. Yo creo que mientras exista acuerdo, o por lo menos yo lo que yo veo es que mientras exista acuerdo entre los padres y los hijos de que una herramienta social más que se va prestando y que los padres obviamente no lo utilicen solamente para controlar, sino que también para poder darse cuenta, para comunicarse con su hijo, yo creo que es una herramienta absolutamente legítima. O sea, no me parece bien tampoco de que el Facebook se preste o otro tipo de herramientas sociales se preste para poder estar haciendo una especie de control, sino que más que nada para poder comunicarse abiertamente como uno se comunicaría con cualquier otra red social y habituarse que esta es la nueva forma de comunicarse en la plaza pública hoy día esta. O sea, Ya, por último, Víctor, tú sobre este punto también. Sí, me parece legítimo la herramienta como una instancia de comunicación y saber también dónde están nuestros hijos. Pero yo agregaría algo que me parece que es interesante, que es una pequeña frase. La confianza hace la confianza. A la medida que nuestros hijos van entregando algunos indicios de que están siendo capaces de autocontrolarse, somos también nosotros merecedores de darle esta confianza a ellos, ¿no? Perfecto. Les quiero agradecer, Edmundo, muchísimas gracias por estar Encantado aquí. de estar aquí. Nicolás, Gracias, muchísimas gracias por estar allí. Gracias a ti. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también por haber estado con nosotros esta noche en Vía Pública. Nos juntamos mañana, 10:30 de la noche, 10:30, pasadito para la fábrica antes, pero bueno, nos juntamos de todas formas. Que estén muy bien y por supuesto atentos a las noticias de esta semana. Continúe con nosotros. Buenas noches.